Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 6 de agosto del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos, blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos, y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 6 de agosto del 2017. Dios nos invita en este domingo, en la primera lectura, a mirar al cielo, como lo hizo Daniel, para recibir de Dios la revelación de la soberanía de Cristo. En la segunda lectura, San Pedro nos invita a ser testigos, o sea, a ver con nuestros propios ojos la grandeza de Jesús, a quien Dios llenó de gloria y honor. En el Evangelio, Cristo llama a Pedro, Santiago y Juan a subir a una montaña alta y los invita a tomar parte en la transfiguración y gracias a que Pedro, Santiago y Juan se despertaron, pudieron ver la gloria de Jesús. Dios pues nos invita a despertarnos y a escuchar a Cristo, para poder ver su gloria y alcanzar la salvación. Después les manda descender del monte para emprender decididos el camino de la salvación.
Dios también quiere hacer de cada uno de nosotros, un Pedro, un Juan, un Santiago, para que unidos a Cristo, nos perfeccionemos día a día en el amor, entregando nuestra vida al servicio de Dios, comprometiéndonos en la salvación de la humanidad. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Daniel. Daniel, gran profeta visionario, vio a Cristo, el Hijo de Hombre, quien es introducido a la presencia del Padre, y recibe de él, la gloria, y el reino. Y todos los que creemos en Cristo, y hemos sido fieles a él, también seremos introducidos al Padre, para recibir de él, la gloria y el reino. ¡Ojo! El reino, no el ser rey. El reino que consiste en el amor, la fe, la esperanza, la paz y la sabiduría que han ganado la batalla en cada hombre, en cada sociedad contra la soberbia, el pecado, la maldad, la ignorancia. Es un reino que jamás será destruido. Porque la esencia de este reino es Dios mismo. Dios entrega al hombre a través de Cristo el reino. En cambio, el diablo entrega al hombre, a través del pecado, el ser rey. Y el hombre debe elegir entre ser rey, o dejar que el reino de Dios se manifieste en su vida. El poder del reino, es eterno. El poder del rey, es pasajero. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 7. Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuentan que cuando Dios creó el universo, reunió a todos sus ángeles y arcángeles, para comunicarles la gran noticia. Iba a crear al hombre, y lo iba a hacer superior a los ángeles y arcángeles. Esto molestó enormemente a Lucifer, el arcángel más bello, quien se rebeló contra Dios. Y al ver que Dios, a pesar de todo, creó al hombre, Lucifer, se dedicó a buscar la manera de destruir la creación de Dios, y hacer del hombre, el ser más inferior de todo cuanto existe, animalizándolo, cosificándolo. Y lo logró a través del pecado. Desde entonces, Dios se dio a la tarea, de devolverle al hombre su dignidad de hijo de Dios. Y por eso mandó a su Hijo, Jesucristo, quien, al tomar la naturaleza humana, por un momento, fue inferior a los ángeles, pero con su muerte y resurrección, redimió al hombre, lo salvó y a través del Espíritu Santo, le devolvió la gracia de volver a ser hijo de Dios. Por eso, todo católico, es liberado por el sacramento del bautismo, del pecado original y recibe a través del Espíritu Santo las gracias santificantes, que lo capacitan para recobrar la dignidad de ser hijo de Dios. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 26. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El reino de Dios está constituido por todos los pueblos y naciones de todas las lenguas que sirven a Dios. Cristo viene a instaurar un reino donde reine el amor, la paz, la justicia, la verdad. Y para instaurar el reino, tiene que desarmar todas las estructuras que el diablo con sus mentiras ha creado, para confundir al hombre y destruirlo. Al entrar Cristo en la vida de un ser humano, empieza a desarmarlo, quitándole la soberbia, el ego, la codicia, la ambición, el sectarismo, la mentira, la mediocridad, la maldad, y en la medida en que el hombre va dejando a Dios obrar en él, el poder de Dios se va manifestando en ese hombre, hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, permitiéndole al hombre vencer la muerte, y a través de la resurrección alcanzar la vida eterna. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura, libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 y 22 al 23. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Dios colocó todo bajo los pies de Cristo y lo constituyó cabeza de la Iglesia.
Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La única forma de recibir las revelaciones de Dios es a través de la sabiduría. La sabiduría es contraria a la inteligencia trabaja con la razón y la sabiduría con el corazón. Dios no se puede revelar a una persona que antepone la inteligencia y la razón, a la fe y al amor. ¿Quieres recibir la revelación de Dios? Tienes que renunciar a la coladera de la razón y de la inteligencia, para abrir tu corazón al amor y a la fe, o sea, la sabiduría. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Recuerdas cuando te enamoraste y contra todas las razones que te dieron para que no te casaras, ya sea porque eras muy joven, porque no tenías una economía estable, porque no te convenía tu pareja, con todo, te casaste, sin pensar, sin escuchar razones, solo con un corazón lleno de amor y de fe? De hecho, las decisiones más importantes y trascendentales de nuestra vida, como casarnos, tener hijos, seguir a Cristo, ser catequista, evangelizador, sacerdote, religiosa, las hemos hecho no con la razón, sino con el corazón. Los hombres y mujeres que han dejado su huella realizando cambios trascendentales en nuestra sociedad, han tomado decisiones en función del amor y de la fe, producto de la sabiduría. Sabiduría es un monje que tenía un discípulo que, desde niño, adolescente, joven, lo había seguido. Creció y le llegó el momento de tener que irse, para predicar, y redimir a su pueblo. Al despedirse, el discípulo le pidió una gracia a su maestro, que siempre que cierre los ojos, vea a Cristo. A lo que el maestro le contestó: te concedo una gracia mejor, que siempre que abras los ojos, en especial los del corazón, lo veas. Audio reflexión de la segunda lectura. Segundo libro de Pedro. Pedro en esta lectura nos habla de que su anuncio de la buena nueva, está basada en hechos que él vio, gracias a que abrió su corazón y le fue revelado la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ver la grandeza de Jesús, tenemos que cerrar la coladera de la razón, tenemos que dejar de querer verlo con la inteligencia humana, necesitamos abrir los ojos del corazón. El otro día fui a comprar unos lentes para el sol, alguien me recomendó que los polarizados eran mejor. Yo no sabía distinguir entre unos lentes de sol normales y unos polarizados. Razón por la cual le pregunté al encargado cuál era la diferencia. El encargado me dijo, en lugar de explicárselo con palabras, me gustaría explicárselo con hechos. Entonces tomó un cuadro y lo puso frente a mí, y me preguntó: ¿qué ve? A lo que yo le respondí: veo un cuadro con el centro gris oscuro, en pocas palabras, un cuadro con nada dentro. Me pidió entonces que tomara unos lentes de sol de los que estaban en el exhibidor y me los pusiera, lo hice y acercándome, el cuadro me volvió a preguntar: ¿qué ve? Mi respuesta fue la misma que la anterior: nada. Entonces me dijo: ahora por favor póngase estos lentes polarizados, lo hice, y me volvió a mostrar el cuadro y me dijo: ¿ahora qué ve? Y para mi sorpresa vi a un ave maravillosa, llena de formidables colores, que estaba reposando sobre una rama. Sorprendida le pregunté cómo pueden hacer esto los lentes polarizados. Me dijo: es gracias al polarizado. Los lentes polarizados están diseñados para filtrar ciertos tipos de luz al tiempo que permiten que otros tipos de luces se muestren a través de ellas. En concreto, están diseñadas para filtrar la luz reflejada en las superficies horizontales, mientras que dejan pasar la luz reflejada en las superficies verticales. A través de esto entendí cómo la fe es la encargada de filtrar ciertos tipos de luz de la razón para permitir que las luces de la fe nos muestren la grandeza de Dios. Es importante aprender a ver con el corazón, o sea con la sabiduría, y dejar de ver con la razón, si queremos ver las maravillas que Dios quiere revelarnos. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de la fe, que consiste en escuchar a Dios con el corazón. Pedro escuchó la voz de Dios que le decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo.
Gracias a que Pedro creyó y no pensó, pudo recibir esta lámpara maravillosa de la fe, que ilumina al hombre en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca, o sea hasta que alcance la salvación y la vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 18. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mayoría de personas inteligentes trabajan para las cosas visibles, para tener una casa, un carro, dinero, bienes materiales, o sea, trabajan para adquirir riquezas humanas y al final se quedan con un vacío interior, que se traduce en depresión, soledad, falta de sentido en la vida, en una vida inútil, ya que al morir no puede llevarse nada. Porque las cosas visibles duran un momento. En cambio, las personas que se abren a la sabiduría de Dios, o sea a las cosas invisibles, saben renunciar a las riquezas del mundo por el tesoro que Dios ofrece y que únicamente a través de la sabiduría podemos recibir este maravilloso tesoro del amor, de la fe, de la esperanza, de la paz, de la alegría, que no se puede comparar con todos los bienes materiales del mundo. ¿Tú eres inteligente o sabio? ¿Eres de los que prefiere seguir los engaños del diablo que a través de los medios de comunicación mantienen al hombre trabajando y distraído en el tener, haciéndole perder un tiempo valioso que jamás vamos a recuperar, en lugar de invertir ese tiempo en el tesoro que Dios ofrece a través de su palabra, de la oración y de los sacramentos? Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 13. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí, y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La única manera que tenemos de ver los bienes invisibles es poniéndonos los lentes de la fe y del amor. Sin fe, sin amor, es imposible ver y agradar a Dios. La fe y el amor nos llevan a creer y el creer nos impulsa a hablar. Pedro en esta segunda lectura, nos dice que él creyó y por eso habla. Recuerdo cuando estaba chica y veía a mis hermanos jóvenes enamorados, como los criticaba, ya que, según yo, mis hermanos cuando se enamoraban se volvían faltos de inteligencia, cursis, y decían y hacían cosas tontas. Me costaba mucho trabajo ver, entender lo que era y sobre todo lo que producía el amor de pareja, ya que yo nunca lo había experimentado. Pero cuando crecí y me enamoré, vi, entendí y creí en el amor de pareja. Necesitamos crecer en sabiduría para poder crecer en la fe y experimentar el amor. ¿Cómo podemos alcanzar la sabiduría? Escuchando y haciendo vida la palabra de Dios. La fe nace, crece a través de la predicación de la palabra de Dios que se encuentra contenida en la Biblia. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De nada sirve creer, y no hablar. Jesús fue llevado a la muerte gracias a los buenos que se callaron. El mundo en la actualidad está llevando de nuevo a Cristo a la muerte, gracias a los malos que no se callan, y a los buenos que creen, y no hablan. Es necesario que todos los que creemos hablemos, para que la gloria de Dios se manifieste. Recuerdo, hace tiempo, que en un retiro de encierro, al segundo día, un señor se levantó y dijo, ya me cansé que me estén hablen y hablen de Dios, o me enseñan el amor de Dios, o me devuelven el dinero que pagué, por este retiro. Entonces yo le contesté lo siguiente. Para poder responder a su pregunta, me gustaría contarle una historia. En una vecindad de Guadalajara, vivía hace tiempo un niño llamado Pedrito, que era ciego de nacimiento, y enfrente, vivía también una niña ciega de nacimiento, llamada Clarita. Al ser los dos ciegos, y más o menos los dos de la misma edad.
Se habían hecho amigos inseparables. Un día, el papá de Pedrito, que era muy amante de comprar cada semana su billete de lotería, se sacó el premio mayor. Lleno de gozo, el papá le dio la noticia a Pedrito, y lo primero que hizo el papá con el dinero que se sacó, fue llevar a Pedrito a Houston, a que le hicieran el trasplante de córneas que le devolverían la vista. Gracias a Dios, el trasplante fue todo un éxito y Pedrito logró ver. Al llegar de nuevo a Guadalajara, Pedrito le pidió a su papá que le llevara a ver a Clarita, a la vecindad. En cuanto llegaron, Pedrito se bajó del carro y corrió hacia la casa de Clarita, la tomó de la mano y se la llevó corriendo al parque cercano, y Pedrito le dijo a Clarita: Clarita, si vieras qué hermoso es ver a los pájaros volar sobre los árboles y elevarse hacia el cielo azul. En eso Clarita le interrumpió y le dijo: Pedrito, ¿de qué color es el color azul? ¿Ustedes serían capaces de explicarle a un ciego de qué color es el color azul? Si le dicen verde con amarillo, luego les preguntaría el ciego, ¿de qué color es el amarillo? ¿O de qué color es el verde? Bueno, pues Pedrito se sintió de pronto impotente para contestar a la pregunta de Clarita, pero luego, se le iluminó la cara, y tomó a Clarita de la mano y la llevó hasta donde estaba su papá, y le dijo: Papá, tú sabes que quiero a Clarita, más que como una amiga, como una hermana. Papá, por favor, págale a Clarita también la operación, para que pueda ver. Gracias a Dios el papá de Clarita era muy bondadoso, y le pagó la operación a Clarita, la cual también fue un éxito. Entonces, Pedrito pudo ahora enseñarle a Clarita el color azul. Señor, yo lo más que puedo hacer con usted, es pedirle a Dios, que le pague la misma operación, que Él me hizo a mí, para que usted pueda verlo. Existe una palabra que define a Dios: amor. ¿Usted ama a su madre, a sus hijos? A lo que el Señor me contestó, que sí, que los amaba mucho. Entonces yo le increpé y le dije: muéstreme el amor a su madre, el amor a sus hijos. El Señor empezó a decirme cómo es que los amaba, a lo que yo le volví a insistir: esas son manifestaciones de amor. A mí muéstreme el amor que le tiene a su madre y a sus hijos, si no, no le creo. El hombre se sintió impotente. Yo continué diciéndole: el amor es algo que solo se ve con los ojos de la fe, es algo que se experimenta, se siente, se vive, pero no se puede tocar, agarrar, o ver físicamente. Así es el amor de Dios, puede usted experimentarlo, vivir en él, pero no puedo agarrarlo o tocarlo. Déjese amar por Dios y verá a Dios. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo. Jesús toma aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y los hace subir a solas con él a un monte elevado, nos dice la Escritura, y lo más hermoso, ellos se dejaron tomar, y Cristo se transfigura en su presencia, permitiéndoles ver lo que ningún hombre creado jamás había visto: la gloria de Dios. Bien nos dice la Escritura: ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Fue algo tan grandioso lo que vieron, que Pedro inmediatamente quiso construir 3 chozas. Cuando uno quiere construir una casa en cierto lugar, es porque se piensa quedar a vivir ahí toda su vida. Esto quiere decir que Pedro quería quedarse gozando de esa gloria toda su vida, pero Cristo le dice: para subir, hay que bajar, así es que, baja del monte. En esta vida, todo tiene su precio y sus consecuencias, todo lo que vale cuesta, y alcanzar el cielo, alcanzar la gloria tiene un precio, y el precio nos lo hace saber el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo, escúchenlo. El precio es escuchar a Cristo, seguirlo, servirlo, es la clave para poder complacer al Padre, y alcanzar de Él la gloria eterna. La fe nace de la predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Si no aprendemos a escuchar a Dios nunca vamos a salvarnos. Después Jesús les indica a los apóstoles, que bajen de la montaña. Esto significa, hacer vida, dar testimonio de toda esa revelación, de toda esa escucha de la palabra de Dios. En resumen, el Evangelio de hoy nos presenta 3 formas de abrirnos al amor. A. Ver.
Cristo invita a Pedro, a Santiago y a Juan a que vean su transfiguración, pero no con los ojos de la razón, de la inteligencia humana, sino con los ojos del corazón, con los ojos de la fe y de la sabiduría. B. Escuchar. Nadie puede amar lo que no conoce, y la mejor manera de conocer a alguien es a través de sus palabras. Por eso el Padre invita a los discípulos a escuchar a Jesús para que a través de sus palabras lleguen a sus oídos las revelaciones del amor. C. Experimentar. Solo cuando el amor baja al terreno de la experiencia vital es amor poderoso y eficaz. Un amor que no pase por la experiencia corre el peligro de degenerar en egoísmo, en abstracción, o en puro sentimentalismo. Pedro experimentó el amor fiel de Dios, por eso su amor permaneció firme en el momento de la prueba. Jesús experimentó el amor del Padre y el amor a los hombres, por eso pudo abrazar la cruz con decisión y libertad. ¿Tú has experimentado el amor de Dios? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 14. Sepan que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé, si alguna vez los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, se preguntaron por qué a mí. Pero creo que gracias a que no se lo preguntaron, sino que simplemente respondieron a la elección que Dios hacía de ellos, fue que Dios pudo hacer con ellos maravillas. ¿Quieres ser de los elegidos? Para ser de los elegidos, tenemos que dar una respuesta y me gustaría compartirte la letra de un canto, con las que los jóvenes de Chile, respondieron al llamado que Dios les hizo a través del Papa, cuando estuvo con ellos. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto, a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten de tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando por valles predicando, lo bueno que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más y más por asegurar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no tropezarán nunca. Y además se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta no es solamente por un día, o por una Semana Santa, o a partir de un encuentro, sino la respuesta debe ser todos los días. ¿Y qué es esforzarnos? Dar lo que puedo. Dar lo que quiero. Dar lo que debo. Esforzarnos es dar más de lo que quiero, puedo o debo, y solo así podremos asegurar el llamado de Dios. A Dios no le gusta la mediocridad, ni la tibieza. Los tibios, recordemos, los vomita Dios y los vomita el diablo, dan asco. Por eso, si no te esfuerzas día a día por asegurar el llamado, otro vendrá a ocupar tu lugar. Pero si te esfuerzas, Dios te recompensará con creces, por eso dice la lectura, que se nos facilitará generosamente la entrada al reino. Y en generosidad, nadie le gana a Dios. Checa en qué áreas de tu vida, tu respuesta a Dios es mediocre. En ese rosario mal rezado y de mala gana. ¿No crees que te puedes esforzar más? En esa misa mal oída. ¿No crees que te puedes esforzar más? En ese apostolado hecho de mala gana y a la fuerza. En ese amor, paciencia y comprensión que tienes para con los que viven contigo. ¿No crees que te puedes esforzar más? Bueno, pues hazlo. En el interior de cada persona se libra una gran batalla. Por un lado, encuentra el águila que asciende. Todo lo que el águila representa es bondad y belleza. Esta se eleva muy por encima de las nubes y, aun cuando cae en picada hacia los valles, construye su nido en los riscos verticales de las montañas.
Esta águila se alimenta de esfuerzo y entrega, forma también parte de su menú el sacrificio y las luchas. Está acostumbrado a soportar privaciones y lleva con aplomo las pruebas. Nunca se derrota y está siempre dispuesta a volver a empezar. Al otro lado de nuestro interior se encuentra la escurridiza serpiente, la víbora de cascabel. Este taimado y engañoso reptil representa los peores aspectos de una persona, su lado oscuro. La serpiente se alimenta de los fracasos y caídas de la persona. La depresión es otro de sus bocados y se justifica a sí misma por su presencia en la masa escurridiza. Por eso nos enseña a huir, a no comprometernos, a echarle la culpa a los demás de todo lo que nos pasa, a no responsabilizarnos y a nunca enfrentarnos a nosotros mismos. Tiene la facilidad de arrastrarnos a los vicios y suscitar en nosotros nuestros más bajos instintos. La gran pregunta es ¿cuál de las dos ganará la batalla por nuestra vida? La respuesta es más sencilla de lo que nos imaginamos. Ganará a la que más alimentemos. ¿A cuál estás alimentando más? Si en tu vida toma control el fracaso y la mediocridad que te llevan a encontrar una y mil excusas, para no responder al llamado de Dios, y te llevan a eludir constantemente tus responsabilidades, a renegar, a estar haciendo a los demás culpables de tu tibieza y cobardía, ¿no será que dejaste que la serpiente se enseñoreara en tu vida? Dios no te creó para el fracaso, sino para la libertad, el amor, la fe y aunque digamos que esto nos ha traído muchos sinsabores, también es cierto que nos ha regalado experiencias maravillosas y felices junto a nuestros seres queridos. Deja de alimentar a la serpiente y de quejarte de tu propia suerte. Si te caíste, sigue el ejemplo del águila y vuélvete a levantar. Esfuérzate por asegurar el llamado para que conquistes el reino de los cielos, para ti y para los que te rodean. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Eclesiástico capítulo 15, versículo 16 al 17. Él ha puesto ante ti el agua y el fuego. Lleva tu mano a lo que quieras. Ante el hombre está la vida y la muerte, lo que prefiere cada cual le será dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ni la salvación ni la condenación son obligatorias, son voluntarias, para el que quiera. Bien pudieron Pedro, Santiago y Juan, decirle a Dios que no, como lo hizo el joven rico, que pasó sin pena ni gloria por el mundo, y del cual nunca sabremos su nombre. Porque solo están escritos en el libro de la vida, los nombres de los que respondieron con su vida al llamado de Dios. Tú elige, ¿quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿O quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la muerte? Recuerda, solo existen dos bandos, el que está con Cristo, y el que está contra él. Por lo tanto, todo aquel que no responde al llamado de Dios, responde automáticamente al llamado del diablo, y el diablo ni tardo ni perezoso, anota en su libro como suyos, los nombres de todos aquellos que se negaron a aceptar el llamado de Dios. No cualquiera es llamado, no cualquiera es elegido por Dios para hacer de él un discípulo, un apóstol de Dios, un santo. Y tú, por si no te habías dado cuenta, eres un elegido de Dios. Si no habías escuchado el llamado de Dios, hoy Dios te renueva el llamado, te renueva la elección, no importa que no creas en ti, ni que no creas en la vida, ni en el hombre, ni siquiera importa si crees o no en Dios, lo que importa es ver cómo Dios ha creído en ti, abandónate en sus manos, déjate hacer por Dios y verás. Qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Me gustaría terminar con la oración de San Agustín. Señor, pídeme lo que quieras, pero dame todo lo que me pides. Que Dios nos bendiga a todos y nos llene de los dones y las gracias necesarias, que nos permitan esforzarnos cada día, más y más en mantenernos firmes y perseverantes, abiertos nuestros corazones en fe, amor y esperanza, para seguir recibiendo las revelaciones maravillosas de Dios, que nos permitan experimentar su presencia y su acción en nuestras vidas hasta alcanzarle como Él nos ha alcanzado. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. Buen Pastor, Quinta Catalina, Nazaret y Tlajomulco, para que nuestro Padre Dios en el nombre de Jesús, nos envíe su Espíritu Santo, llenándonos a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, fe, esperanza, gracia y bendición.
y para que todos los que han sido invitados a participar, den una respuesta generosa al llamado que Cristo Jesús les hace. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por Lolita Solís, por los hijos de Silvia, por María Bando, por la hija de Lisa, por Eli, por Olga, por Gerardo, por Emérita, por Víctor, por la hija de Alma, por Stoyan, por Carlos, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, Lili y Abraham, por Tere y Daniel, por Trinidad Garay, por la hija de Ceci García, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por todos los que cumplen años en este mes de agosto, especialmente por nuestros coordinadores, Ángeles Pérez que cumple años el 6 de agosto, y por Betty Pérez que cumple años el 22 de agosto, para que nuestro Señor Jesucristo les siga llenando de amor, gracia y bendición. Oremos por el programa de radio, El Arte de Vivir, en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima nos siga llenando a todos los que participamos, por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe, sabiduría, gracia y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.